Todo empezó a suceder después de que las mujeres hablaran. Se suponía que hablar iba a ser lo más difícil. Parecía también revolucionario. Decíamos, cuando se escuche el relato de las mujeres, el mundo cambiará. Decíamos, si las mujeres, todas, una a una, narran sus violencias, será una revolución. Así se hizo. Millones y millones de mujeres se lanzaron a la red como pececitas valientes, empecinadas a describir la forma en que su abuelo les metía la mano bajo las bragas, cómo su jefe las obligaba a la felación, la persecución en las calles, los golpes en casa, las violaciones en el lecho matrimonial, las humillaciones diarias, los partos con tijeretazo. Todas recordando sus 6, sus 8, sus 11, sus 15 años, todas remontándose, remontando la corriente, nadando en contra del silencio, moviendo la diminuta colita atrofiada por la historia conocida, la única historia existente hasta el momento. Y no sucedió nada. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. En Francia tienen a la Despentes, en Estados Unidos tenían a Valérie Solanas y aquí tenemos a la Fallarás. Periodista, escritora y activista por los derechos de las mujeres con una decena de novelas y ensayos publicados, Cristina Fallarás ya forma parte de la genealogía feminista de nuestro país. Su prosa furiosa incomoda por igual a machos anónimos y a los dueños y señoros de Internet que han clausurado varias veces sus cuentas de redes sociales en las que lleva años denunciando las violencias machistas, tanto como en sus libros y artículos. La Fallarás está detrás del hashtag Cuéntalo, que generó 3 millones de tweets en 2018 en solo 2 semanas, con testimonios de mujeres confesando las violaciones, abusos y acoso que habían sufrido. Fue el germen del Se Acabó, el hashtag nacido del abuso de Rubiales a Jenny Hermoso, donde ahora recopila nuevamente miles de desgarradoras confesiones y denuncias. Y Cristina publica esta semana el final de todo esto, una distopía a medio camino entre Mad Max, The Last of Us y El cuento de la criada, en la que retrata un mundo en llamas asolado por una misoginia tan violenta y abrumadora que ha enviado a las feministas a la clandestinidad. Diga lo que digan las mujeres, estamos en guerra. Hemos vuelto para acompañaros en este lunes de regreso al trabajo, último día de vacaciones para otras. Y volvemos por todo lo alto, Violeta. Con la Fallarás, ni más ni menos, y con el impresionante documental sobre La Manada, No estás sola, donde también aparece Cristina. Hoy hablamos de la violencia de las manadas de hombres frente a la que la manada feminista se revela rompiendo el silencio. Lo vemos en las redes de Cristina y lo vemos en el conmovedor documental de Almudena Carracedo y Robert Bahar, que ya estuvieron aquí hablándonos de memoria por su anterior trabajo, El silencio de otro. Hoy nos acompañará Almudena para hablarnos del caso que dio lugar al Me Too español, que han reconstruido al detalle para mostrarlo con una profundidad y verdad que hasta ahora no habíamos visto. Bueno, ¿y tú qué tal estás? Pues yo con muchas ganas de este programa, con muchas ganas de dar guerra, como dice Mafalda. El feminismo es igualdad, colega, huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Un futuro en el que las muñecas sexuales han evolucionado y comparten con las mujeres el ser depositarias de la violencia machista. Un mundo en el que la brutalidad campa a su ancha, las mujeres renuncian a tener hijos por miedo a que se los arrebaten y deben esconderse para sobrevivir. Un mundo contra el que resisten algunas mujeres en comunidades como El Encinar, situada en un lugar indeterminado del territorio español. Una de las muchas comunidades de mujeres que han empezado a brotarle al territorio rural. Un punto seguro, nodo en la red de mujeres llamada La Red. Mujeres de Piedra Pómez o Gel de Baño, mujeres enviadas o que vuelven, unas en retirada y otras en guerra. Así que tú decides, voy a ser libre. Aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides, voy a ser libre. Tú decides. Nos recordaban a las comunas hippies, igual de candorosas. Siempre nos perdió el candor. Había criaturas, pero la no gestación era la condición radical que las unía a todas. Las redes habían hecho su trabajo. Nosotras creímos sencillamente que podíamos apartarnos y que así nos dejarían en paz. Cuando disolvían una comunidad, recluían en instituciones a las que plantaban cara, o a las que les daban la gana. Como hacían con las madres. Debió de parecerles una fórmula de éxito, porque cundió y acabaron articulando el método. Yo, hasta que me recluyeron, creía ir por libre. Ninguna va por libre nunca.
Ese es el futuro tan parecido al presente que describe Cristina Fallarás en El final de todo esto, su nueva novela publicada por Ediciones B. Querida amiga, bienvenida. ¿Qué tal? Qué bien estar aquí. Crudos días, te gustan mucho nuestras instalaciones, nos has dicho al entrar. Por favor, esto parece una finca, solo le falta la pineda. Bueno, es una finca como el Encinar, un lugar de refugio frente al futuro presente que describes en la novela. Presente. Presente, porque en realidad parece futuro, pero en la novela solo se narra el presente. Tú fíjate que yo me di cuenta de que el futuro no es una cosa que va a pasar después, sino que es una cosa que está pasando y no nos cuentan. A las madres que denuncian violencia sexual por parte del padre contra las hijas, les quitan a las hijas. A las madres las recluyen en psiquiátricos. Montamos redes para denunciar y nos vamos apartando. Yo misma me he apartado de los hombres. Eso es cierto. ¿Cuánto tiene de pronóstico personal esta novela? Tiene mucho de pronóstico personal y tiene mucho de análisis de la realidad. Es decir, subyace una especie de análisis incluso periodístico, es decir, de crónica. Fijaos que las tertulias periodísticas van saliendo en la novela porque yo me voy dando cuenta a medida que me enfrento a los señoros en las televisiones, que cada vez son menos, afortunadamente, las televisiones a las que voy, no los señoros. Ya, eso te iba a decir, porque los señoros siguen campando a sus anchas. Me doy cuenta de que ellos están embravecidos y que nosotras vamos por libre. Aquello de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, tiene un poquito esta novela de oye, ya vamos a dejar de llorar, vamos un poquito ya a la violencia, que quizá usar la violencia tampoco, esto no lo estoy diciendo, tampoco está tan mal. Bueno, de hecho, es que no hay revolución que provoque cambios inmediatos y profundos si no es violenta. Yes. Y además hay muchas maneras de utilizar la violencia. Bueno, la violencia de macho la estáis sufriendo las mujeres. La violencia macho la sufrimos las mujeres y hay una violencia inteligente porque el señalamiento no deja de ser una forma de violencia. Que sea para protegernos, es para protegernos, pero el señalamiento, la denuncia, es una forma de ponerte frente al espejo. Tú te llamas Manolo Pérez y me has violado, y a esta también. Es decir, vamos avanzando en momentos y, como dice Iranchu Varela, esto es una guerra. Vamos a ver qué herramientas tenemos, qué armas usamos. Entonces hablabas de que hay violencias que sí podrían ser inteligentes. Por supuesto. ¿Cuáles Por serían? Supuesto. Bueno, como te he dicho, el señalamiento, como te he dicho, como en la novela se narra cómo hay una red organizada de mujeres que secuestran a los críos y las crías de los arrancamientos. Arrancamiento es cuando el Poder Judicial o la administración pública le quita la niña a la madre. Esto pasa a menudo, aunque nos parezca marciano, pasa muy a menudo. Es decir, tú denuncias, oiga, que es que el papá viola a mi hija. Y entonces, en lugar de decirte, bueno, pues le dejo a su hija y la protejo a usted y a su hija del papá que la viola, lo que hacen es quitar a la niña, llevarla a una institución pública, a un centro de menores, y a la mamá pues puede acabar en un psiquiátrico. Yo, que acabé en un psiquiátrico, te puedo decir que encontré varias. Entonces, ¿por qué no responder a eso? ¿Y cómo responder a eso? Pues a mí se me ocurren varias formas. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. En la novela hay muchas más formas. En ella las muñecas sexuales tienen casi el mismo protagonismo que las humanas. Ocupan hasta la portada. ¿Por qué? ¿Qué representan? Pues mira, cuando empezó a dar los primeros pasos la inteligencia artificial, la mayor creación, la mayor producción de material audiovisual fue pornografía infantil. Por millones. De repente dijeron, la inteligencia artificial es nueva, vamos a producir películas de pornografía infantil. Claro, se amparaban en lo alegal. Sí. Claro, lo alegal porque no son personas. No existen. No existen. Realmente. Y sin embargo, preguntémonos qué significa que haya millones de cintas y por lo tanto muchos más millones de usuarios, llamémoslo así, en la que se viola a niños, a niñas de maneras hiperviolentas. Y el siguiente paso es preguntarnos, bien, cuando se usan las muñecas sexuales, las sex dolls actuales que parecen realmente la textura de la piel, la forma de la carne, la turgencia, parecen reales cuando se usan para darles palizas, cuando se rompen y se llevan a reparar. Es decir, si tú te compras una muñeca sexual, que este caso está documentado en la novela, y la llevas a reparar porque la has roto, ¿para qué la querías?
De ahí a que las muñecas sexuales tengan moraduras, hay un paso. ¿Por qué? Porque a ti no te va a satisfacer si no tienen moraduras. Además de las muñecas, hay, expliquémoslo, 2 grupos de mujeres protagonistas. Están las habitantes del Encinar, que son mujeres traumatizadas que sobreviven gracias al apoyo mutuo, como tú decías, y su contraparte, que son 3 amigas, 3 niñas ricas que viven, bueno, pues en su castillo de cristal en Manhattan, totalmente desconectadas de la realidad. ¿Quiénes serían estas mujeres y que en nuestra realidad? Y que de repente se dan cuenta, ellas se han comprado un monederito infantil geisha de Zara para llevar la cocaína. Porque les parece divertido llevar la farlopa en un monederito infantil. ¿Quién no lo ha pensado? Y entonces, de repente, se dan cuenta de que ese monederito infantil, y así empieza la novela, no estoy haciendo ningún spoiler, está fabricado con piel de escroto. Sí, de hecho, el primer capítulo se llama así, escroto. Claro, se dan cuenta de que los monederitos están fabricados con piel de escroto. Y dicen, ¡miam! Igual aquí hay una industria. Un negocio. Igual aquí hay un negociete. Vamos a cortar pelotas. Y se largan a Bangkok. ¿Estas qué son? Ellas se llaman terror feministas y son, bueno, pues un grupo de chavalas ultra ricas, de esas de Love en Manhattan sobre Central Park, que dicen, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no responder y cortar los huevos de los pederastas, de los pedófilos y pederastas que van a Bangkok, a burdeles donde hay niñas y niños? Les parece que no está tan mal. Ahí lo dejo. Bueno, en la historia, un colectivo de mujeres famosas publican el manifiesto contra las cerdas, posicionándose contra las feministas. Y esto recuerda al manifiesto de hace unos años de intelectuales y artistas francesas contra colegas feministas que criticaban el acoso sexual. ¿De qué maneras el sistema se sirve de las mujeres para ir contra las propias mujeres? Absolutamente. Solo hay que pensar que hay mujeres que son transfobas. Es decir, a mí el hecho de que haya feministas que estén en contra de las mujeres trans me pone en evidencia cómo el sistema macho, patriarcal y violento ha penetrado el feminismo. Es decir, ¿cómo puedes decirle a una mujer tú no eres una mujer? ¿Cómo puedes decirle a Carla Antonelli tú no eres una mujer? Como dijo Amelia Valcárcel, tú eres un señor. Ojito. Claro, lo que ojito, eso es una brecha. Las personas transfobas es al revés, que la transinclusión es una manera que tiene el patriarcado de entrar en el feminismo y destruirlo desde dentro a través de hombres vestidos de mujeres. Sí, pero nosotras no odiamos. Las transinclusivas, como nos llaman, no odiamos. Tú siempre localiza el grupo poblacional donde cunde el odio. Yo no odio, yo me defiendo. Yo no odio, yo apoyo a mis iguales. Yo no odio, yo creo redes. Cuando me dicen, es que odias a los hombres, que va, si no me merecen la menor, es decir, ni siquiera eso. Cuando tú localizas un grupo poblacional que odia, por ejemplo, los incels, por ejemplo, los machistas recalcitrantes y los misóginos, o las transfobas, ahí hay un grupo que tienes que ver de dónde sale ese odio. Y el manejo del odio es macho. Es decir, si te fijas, el manejo que tenemos las feministas, por mucho que nos señalen, jamás parte del odio, parte de la defensa. Porque somos odiadas, porque somos violentadas constantemente. Donde coloques el odio, ahí ha funcionado el patriarcado. ¿Y qué te pareció aquel comunicado de esas intelectuales francesas? De alguna manera están representadas en la novela. Claro, de hecho me basé en eso. Es decir, en los medios de comunicación a las mujeres feministas se les empieza a llamar las cerdas. Las cerdas porque aparece una cabeza de cerda y porque aparecen unas cerdas, es igual, por razones que se cuentan en la novela. Y entonces hay un grupo de intelectuales de izquierdas que generan un manifiesto contra las cerdas, contra las feministas, por lo tanto, como el que encabezó a Catherine Deneuve en Francia. A mí los ataques que nos vienen por parte de los hombres o del patriarcado en general no me preocupan. Me preocupa mucho más, y creo que de ahí vendrá el daño, cómo las mujeres se enfrentan al feminismo. Es decir, cuando Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dice es que el feminismo ha ido demasiado lejos y les molesta a mis amigos, que es una vergüenza como no he oído otra. Sí, sí. O sea, como no he oído otra en España, y mira que hemos oído barbaridades, las mujeres que hacen así con la cabeza, que sí, y que están de acuerdo con él, esas me preocupan. Los amigos de Pedro Sánchez, incluso Pedro Sánchez, mira, pasarán a la historia y no habrán cambiado nada. ¿Y cómo se recupera a esas mujeres para la causa feminista? No sé si les recupera o no. No creo que... o no es mi empeño como feminista. Es decir, creo que el empeño por
Mi empeño es contra el silencio y creo que nuestro empeño en este momento es la construcción de un relato que nos ha sido arrebatado durante toda la historia de la humanidad. Tenemos que pensar que ninguna mujer ha narrado a las mujeres en toda la historia de la humanidad. Hace unos años que empezamos a narrarnos con nuestras propias voces. De ahí la importancia de Cuéntalo, de Se acabó, la importancia de las mujeres que se echan a narrarse. ¿Por qué? Porque un grupo, una época se narra desde la ficción, desde las novelas, las obras de teatro, el cine, la literatura, en general. Tenemos tanta necesidad de narrarnos que de repente millones de mujeres se ponen a narrarse desde lo testimonial porque no da tiempo y porque no sabemos cuánto tiempo nos va a durar. Es que yo creo que no nos va a durar. Que esto es una ventana de oportunidad. Exacto, que se cerrará. Exacto. ¿Por qué? Pues por una cuestión evidente, es decir, es que fíjate, desde 2017 que empieza esto, ¿sí? ¿Cuánto ha pasado? ¿6 años? 6 años. Sí, 7, vamos. 6, 7 años. 6 y poco. 6, 7 años. Compara 6, 7 años con toda la historia de la humanidad. Claro. Cualquier movimiento revolucionario se castiga y se castiga fuertemente. Cuando dicen, ¡ay, la extrema derecha sale por culpa de la feminidad! No tenéis ni idea. O sea, no tenemos ni idea de cómo será la respuesta. Y la respuesta será violentísima. Y no solo será contra las mujeres. Bueno, la respuesta ya ha empezado. Ha empezado, pero es que va a ser mucho más bestia. Va a ser una modificación del mundo. Igual que las mujeres hemos modificado el mundo relatándonos, porque hemos modificado en estos 7 años, hemos modificado radicalmente el mundo, porque nos hemos relatado una a una, y esos relatos ya existen y no existían, o sea, no es un nuevo relato del mundo, es otro. Pero ¿tú crees que eso va a provocar un retroceso mayor? Es decir, en vez de haber avanzado lo que se ha conseguido avanzar estos 6 años, me hablas de un apocalipsis. Bueno, creo que no sé si ese retroceso será un retroceso para volver a avanzar, pero que va a haber un castigo es evidente y es segurísimo. No sé si será apocalíptico, pero yo creo que gran parte de las mujeres lo viviremos como apocalíptico. Tú fíjate una cosa, nadie en su sano juicio, cuando vio a Milei con una motosierra, pensó que sería presidente de un país como Argentina. Bueno, yo sí lo pensé, porque habíamos visto lo de Trump y dije, este es el siguiente. Pues tira para atrás, nadie pensó que Trump, la primera vez que vimos a Trump, dijimos, pero qué broma es este tío. Tenemos a Trump, tenemos a Milei, tenemos la extrema derecha ocupando Europa. Bien, ¿cómo no nos damos cuenta? ¿Sabes esa pregunta del idiota que es pasados los años? ¡Ay, cómo no lo vimos venir! Pues es que no mirábamos, pichón. Bueno, algunos y algunas estamos mirando, lo que pasa es que tampoco nos escuchan mucho. Hay que escuchar mucho a Fallarás, hay que leerla mucho, porque frente a esa ultraderecha, a esa reacción, a ese retroceso, hay resistencias, hay autodefensa feminista pacífica y de otros tipos en el libro. Decían que el feminismo no usa armas, que no se responde a la violencia con la misma violencia. Creíamos que bastaba con apartarse, esa idea boba de salir de la cantina en lugar de ocuparla usando sus mismos modos. Pensábamos que permanecer en la violencia suponía participar en ella. ¿Cómo no íbamos a hacerlo si formábamos el núcleo mismo de ella? ¿Tienen suerte los machistas de que se busque igualdad y no venganza, como se lee en las pancartas del 8M? Sí, yo creo firmemente en la venganza. Pero creo firmemente en la venganza y además me sale a mí del pirri creer en la venganza. Quiero decir, es como el perdón. El perdón es un valor cristiano que yo no comparto. Creo en la memoria, en el no perdón y en el no olvido de las cosas. ¿Por qué? Porque creo en la justicia y en la reparación. Perdonar es lo contrario a la justicia y a la reparación. Es decir, necesitamos esos pasos. De la misma forma, creo en la venganza, porque además creo en la amenaza. Es decir, ningún ser vivo, ya no ser humano, ningún ser vivo cede sus privilegios sin amenaza. Es decir, te puedo amenazar con perder tu puesto de trabajo, te puedo amenazar con que ya no vuelvas a tratar con chicas guays. Es decir, hay amenazas muy veladas, te puedo amenazar con señalarte. Hay mucho tipo de amenaza. Nos dan miedo la amenaza, la venganza, etcétera, cuando tenemos una serie que les ponemos a nuestros niños que se llama Los Vengadores, porque son machos. Es decir, a nosotras nos han enseñado el perdón, la obediencia y el silencio. Yo contra eso creo en la memoria, en la amenaza y en la venganza, y lo lamento tanto. Bueno, de hecho, en la novela una de las protagonistas dice: considero 3 saberes fundamentales para habitar este mundo con cierta seguridad: hacer un puente, fabricar un arma molotov y disparar un arma de fuego. Está bien esto, ¿eh?
Lo estamos haciendo, las mujeres estamos construyendo esta red en la que nos autoformamos y nos defendemos. Metafóricamente, quiero decir, fabricar un cóctel molotov y manejar un arma, pongámoslo como metáfora, pero sí, pasamos a la autodefensa. Se están multiplicando los talleres de autodefensa y es evidente que si tú crees que te pueden atacar, aprendas a defenderte. Es una bobada. Yo creo más, y en la novela aparece así, creo más en el apartamiento, pero porque yo soy vieja o soy mayor. Es decir, creo más en la idea de poder apartarme. Siempre pienso, cuando me fui de Twitter y me reñían y me decían, ¡ay, se lo estás dejando a ellos! Pues como si se montan un forocoche, ¿sabes? Ya lo tienen montado. Claro. Entonces yo pensaba, cuando te dan un puñetazo en la cara, y a mí me daban bastantes, si no estás delante, se caen de narices al suelo. Vale, no estés delante, fallarás, apártate. Entonces, después de la narración, lo habéis dicho al principio, después de la narración de todas las violencias que recibimos y de que no pase nada, más nos vale apartarnos a algún sitio, porque es que nos van a dar de hostias por haberlo contado, porque es que no tenemos a la otra parte al lado. Es decir, quien debería reaccionar a nuestro relato no somos las mujeres, son los hombres, y no está pasando. ¿Y cuánto tiene el Encinar, esa comunidad apartada, de tu experiencia personal y de tu apartamiento precisamente de las redes Todo. y del foco mediático? Todo. En el Encinar están contadas mis amigas. Además, mis amigas con nombres y apellidos. He cogido a mis amigas y he dicho, venga, tal. Porque nos vamos juntando y porque yo me doy cuenta de cómo nos vamos apartando de la sociedad. Es decir, yo creo que te conté un día. Después de 3 maridos, decidí pasar a ser lesbiana. Sí, me lo contaste. Radical. Pasar a ser lesbiana, me eché una novia y dije, venga, para las pollas, para otro lado. Ya he tenido lo suficiente. Tuve 3 maridos y miles de amantes. Suficiente. Enough is enough. Y de repente... Ya lo he probado. Claro, ya está. O sea, no me funciona. Más que insistir que 3, oye, ya no me funciona. Y de repente, en el entorno de lo lésbico y de lo femenino en general y de las mujeres en general, no sé si tanto de lo femenino como de las mujeres, porque hay mucha variedad, de repente he encontrado un lugar, un espacio seguro. Y ese espacio seguro para pensar juntas es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nos estamos dando cuenta de que en los últimos años, y esto sí lo comentamos entre nosotras, el hecho de pensar juntas supone pensar mejor. Cuando una piensa sola, piensa mucho o piensa poco, pero no piensa total. Cuando piensas en comunidad, cuando piensas común, cuando piensas con otras, el pensamiento se multiplica a lo bestia y por eso funcionamos tan rápido. Es decir, este cambio radical que ha habido en solo 7 años, o en solo 5, o en solo 6, que es brutal, es como un estallido, ha sucedido porque hemos pensado desde lo común. Quien piensa desde lo común piensa mejor. De ahí que nos quieran separar. Claro. Yo a veces tengo la duda, desde este rincón que ocupa la República Independiente de la Radio, si este apartamiento, que también en parte tenemos, es una manera de resistencia que se ha rendido o si desde aquí podemos seguir atacando y contraatacando. En absoluto tiene que ver con la rendición. Tiene que ver con colocarte en un sitio donde no te dañen. Es decir, solo puedes funcionar bien si no funcionas a base de heridas, porque el trauma tiene que sanarse, la herida tiene que sanarse. Si a ti te violaban de adolescente, si a ti te violaba un marido, si a ti te tocaba tu jefe, necesitas apartarte, sanar esa herida y pensar desde un lugar que no sea ni el odio ni el daño. Es decir, yo ahora noto que ya no pienso desde el odio, pienso desde una paz enfurecida. Si me perdonáis, parece incoherente, pero no lo es. Es de una paz enfurecida, pero no desde la rabia y el odio desde el que he pensado durante muchos años. ¿Por qué? Porque estaba en el centro del daño. El hecho de apartarme, el hecho de apartarnos, yo no sé si trabajara, no sé, yo trabajé muchos años en El Mundo, yo no podría trabajar en este momento en la redacción del Mundo, ni ninguna redacción. Se me ocurren muchas redacciones de periódicos en las que no podría trabajar, porque una redacción, lo digo aterrizándolo aquí, una redacción es uno de los lugares más violentos, jerárquicos y brutalmente machistas que yo he conocido. O sea, yo tuve que salir de las redacciones mal, además. Como eso, hay muchas estructuras. Quienes podemos apartarnos, creo que debemos hacerlo para intervenir. Porque además creo
y creo, honestamente, sin falsas modestias y sin lo contrario, que debemos intervenir. Es decir, que nuestro papel como intelectuales o como escritora o como periodistas es intervenir y modificar la realidad. Tenemos una obligación y una responsabilidad social, política y económica para con la sociedad. Y solo apartándote del núcleo del daño puedes intervenir. En la medida de lo posible, pero es nuestra obligación hacerlo. Pues hablemos precisamente de cómo esa obligación, ese compromiso, lo cogió en la mano Cristina y se puso a intervenir. Hola Cristina, leyendo una historia tuya he recordado que cuando era pequeña un vecino del barrio intentó abusar de mí. Sufrí acoso por parte de mi profesor de autoescuela cuando yo tenía 22 años y él 50. Me cogieron después del colegio 5 chicos de entre 12 y 15 años y me violaron. Me amenazaron. Fui al local de unos amigos y me quedé dormida en el sofá. Me desperté porque me estaban haciendo fotografías. En mi caso, mi tío abusó de mí desde los 6 años. No lo supo nadie. A plena luz del día por la calle me agarraron unas manos por detrás. Cuando me giré, vi a un hombre de unos 50 años haciéndose una paja. Mi pareja me pegó en varias ocasiones. Lo perdonaba porque después lloraba y decía que necesitaba ayuda. Al llegar a su piso me escupió en la cara. No entendía nada. Luego me estranguló, me dijo que era su puta. Luché todo lo que pude, rompí con mi espalda una mesa. Luego me violó. Mensaje a los que sumamos el que nos acaba de dejar una oyente en nuestras redes. Pues a mí me violaron una noche en fiestas de mi ciudad, lo conté y todo mi entorno me dio la espalda y me llamó puta. Y me quedé sola y me tuve que ir de mi ciudad a vivir lejos. Y era 2008, que tampoco era hace 40 años. Cristina, tras el Se acabó de Jenny Hermoso, convertiste tu muro de Instagram en un sobrecogedor recopilatorio de miles y miles de casos de violencia sufrida por mujeres en silencio que decidieron contarlo por primera vez y decidieron contártelo a ti. ¿Por qué empezaste a publicar esos mensajes? Porque me llegaban. Yo cuando Alexia Putellas publicó... Yo cuando pasó lo de Jenny Hermoso pensé, qué pena no estar en Twitter porque esto tiene un cuéntalo, tiene una nueva vuelta de tuerca. Y de repente me di cuenta de que Instagram, que es la red donde estoy, tenía un punto más allá, que era la posibilidad de hacerlo anónimo. Pero para hacerlo anónimo, y yo sabía que haciéndolo anónimo modificábamos el mensaje y se ha modificado a lo bestia, es mucho más violento cuando no pones tu nombre. Para hacerlo anónimo necesitaba alguien que le quitara el nombre. Y ese alguien, las mujeres entendieron inmediatamente que era yo. Y empezaron a llegarme, primero por cientos y luego por miles, mensajes de mujeres. Cristina, lo primero que ponen todas, no publiques mi nombre. Cristina, anónimo, por favor. ¿Cuándo? Y de repente yo entendí que tenía que convertir mi muro pues como en un canal, en un cauce. Es decir, yo estudio comunicación constantemente y estudio la comunicación, cómo se modifica. El hecho de las redes sociales vienen a modificar lo que somos absolutamente, todo, absolutamente, vosotros lo sabéis bien. Cuando la comunicación pasa por la red puede ser mensaje, la red puede ser canal, la red puede ser sujeto. En este caso tenía que ser canal de comunicación. Y me puse manos a la obra y desde entonces trabajo varias horas al día en eso. Es que son miles y miles de mensajes, tú vas haciendo scroll y bajan muchísimo y de repente solo estás hace 2 semanas. Es claro, una barbaridad. Es una barbaridad. Y además se ha modificado el tipo de violencia que narran. Fijaos una cosa, cuando yo lancé Cuéntalo, en esos 3 millones de acciones que pudimos preservar, que eran solo 2 semanas, fueron en 2 semanas, fue una barbaridad. La violencia sexual contra la infancia, es decir, las que decían a mí mi abuelo, mi padre, mi hermano, cuando yo era pequeña, eran en torno al 20%, que son los datos que manejamos en la administración pública. En cuanto le quitas el nombre a quien la cuenta, yo tengo aproximadamente un 60%. O sea, se ha triplicado aquellas mujeres que narran violencia sexual en la infancia. ¿Por qué? Perdón. Porque cuando tú dices mi padre, conviertes a tu madre, a tu hermana, a tus hijos en algo. Cuando tú dices mi abuelo, conviertes a tu familia en algo. Si no pones el nombre, puedes contarlo. Y eso dice mucho del respeto de las mujeres a su entorno. Es decir, de cómo si podemos manchar de alguna forma con nuestro relato, preferimos preservarlo. Y de repente, al quitarles el nombre, ¡buah!, estallan y es dificilísimo de digerir.
Muy difícil. Cuando vas leyendo una tras otra, llega un momento que es devastador. De hecho, no sé cómo puedes. A veces tener que clasificar, ordenar, publicar todo esto no debe ser fácil. No lo clasifico ni lo publico tal y como llega. Y claro, hay que trabajarlo porque yo para que el algoritmo no lo quite lo tengo que convertir en imagen. Lo convierto en imagen, lo troceo, o sea, lo capturo, le quito el nombre, lo convierto en imagen y lo vuelvo a colgar. Es un trabajo muy mecánico y muy largo. Pero porque claro, hay gente incluso de mi familia que al principio me dijo, Cristina, cuídate, a ver si te va a dar un chungo. Yo lo hago como activista y me di cuenta enseguida, yo soy activista, y me di cuenta enseguida de que podía hacerlo la Cristina activista y no la Cristina ser humano. Y en tanto en cuanto activista, si no, no podríamos fotografiar las guerras, no podríamos intervenir en violencias sexuales. Es decir, hay algo profesional que dice, no te impliques porque este trabajo es más importante que tú ser en este trabajo. Y ahí es donde dejan de rozarte. Hay algunas, contesto a todas porque creo que desde el momento que me escriben tienen que sentirse contestadas. Les mando un beso, gracias. Pero hay algunas que son tan atroces que les tengo que decir, sal de ahí. Por ejemplo, hay 2 o 3 que les he dicho, sal de ahí inmediatamente. O sea, mi marido ayer, sal. O sea, no sé dónde puedes ir, pero sal de ahí, ¿sabes? Y además de romper el silencio, que es tan importante, romper ese tabú, ¿de qué manera crees que estos mensajes intervienen en la realidad y la están cambiando? A lo bestia, Javier, a lo bestia. Tú fíjate que estos mensajes crean mecanismos de identificación. Somos relato. Sois periodistas, somos lo que nos contamos y lo que se cuenta de nosotras. Cuando empecé con el Se Acabó, los relatos que me mandaban eran desordenados, etcétera. Yo recuerdo una vez que acompañé a una mujer a Plaza de Castilla a denunciar y el juez se enfadó porque ella decía, no, es que mi marido me obliga a hacerle una felación a la fuerza, es que mi marido si no pega a los niños, y era tan desordenado como, lo que estaba contando es que mi marido si no le hago una felación, pega a los niños. Lo contaba de forma tan desordenada que el juez dijo que no admitía la denuncia porque incurría en inexactitudes tal y en desorden. Y pensé, no sabemos relatarnos. Cuando empecé el Se Acabó era igual. Ahora, las mujeres que me mandan sus relatos, ya me gustaría a mí tener su capacidad de síntesis para algunos artículos, es decir, van al grano, un párrafo detrás de otro, en 3 párrafos me cuentan 3 etapas de su vida, lo hacen concretamente, ¿cómo han aprendido? Leyendo a otras. Esas mujeres, si algún día tienen que denunciar, sabrán narrarse perfectamente. Eso es tan importante. Y luego cuántas, yo incluida, ¡hala! ¡Ostras, esto me pasó a mí, pero no me acordaba! La cantidad de mujeres leyendo tu tal, me he acordado de una cosa que me pasó. Eso, por un lado sana y por otro lado te demuestra que lo que te pasa a ti o te ha pasado a ti no te hace única ni estás sola. Y el no estás sola es tan importante. Pero es abrumador. A mí me recuerda esa frase que utiliza siempre Fanetín, Estefan Grueso, de a todas horas, en todas partes. O sea, hay tanto que cambiar, estamos tan lejos de que esa violencia desaparezca, Cristina. Es que sois todas las mujeres, habéis sufrido no una, sino muchas violencias a lo largo de toda vuestra vida. Todas. Y cuando alguna boba me dice, con perdón, yo no sufro violencia machista, le digo, vale, tú ve por una calle andando sola a las 2 de la mañana, de noche, en un callejón, oyes unos pasos detrás de ti. Si te das la vuelta y ves a una mujer, esa sensación de descanso que sientes de que sea una mujer y no un hombre, se llama violencia machista. Y vives en ese mundo de violencia machista. Y cuando mi hija salió a la calle por primera vez y me dijo, mamá, hoy llegaré tarde, que es la fiesta del Insti, me tuve que callar lo que quería decirle y que no le había dicho a mi hijo, 6 años mayor que ella, a su misma edad. Eso es violencia machista. Pero más allá de eso, agresiones exactamente. Todas, que es que no me cuenten historias, todas absolutamente. Pero el problema, que volvemos al principio, cuando tú me dices todo el rato, todas partes, como dice Fanetín, sí. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso te quiero preguntar para terminar esta entrevista sobre el final de todo esto, aunque te vamos a mantener aquí en la mesa. ¿Qué hay que hacer para que llegue el final de todo esto? Lo primero, apartarnos. Apartarnos, pensar y entonces responder con contundencia. O te apartas del daño o no puedes pensar con claridad.
Es decir, si algo he aprendido, y tú sabes, porque aquí he estado yo hablando de algunas violencias muy bestias contra mí, hasta que no me aparté del lugar, en este caso Twitter, y el barrio donde vivía, hasta que no me fui de mi casa y salí de Twitter y me aparté del daño, no pude pensar con claridad cómo hacer las cosas. Y no hubo paz para mi familia. Bien, primero, dar un paso atrás. Te apartas. Calla, que no te vean. Y entonces miras, apuntas y vas. Y disparas, como ha hecho en la novela que acaba de publicar en Ediciones B. Cristina, no te apartes de aquí. No me aparto. Porque aquí estás segura, aquí hay una red de apoyo mutuo y aquí somos legión. Somos el grito en el cielo. Somos un secreto a voces. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta Y la fisura. Somos la república. Somos una red. Somos carne cruda y somos legión. No te vayas porque de tu lema Cuéntalo, embrión del Se acabó, hablas en el documental del que hablamos ahora. Es dificilísimo contar. Porque antes de contar cómo te violaron, te lo tienes que contar a ti misma. Y ya contártelo a ti misma te rompen en pedazos. Te escuchábamos en No estás sola, el tremendo documental de Netflix que narra con profundidad, con emoción y con verdad el caso de La Manada y todo lo que trajo consigo. Y tenemos la suerte de tener con nosotras hoy a Almudena Carracedo, que lo ha dirigido junto a Robert Bahar. Ya estuvo aquí con El silencio de los otros, ese premiado y tan necesario documental sobre la memoria histórica de nuestro país. Almudena, crudos días. ¿Qué tal? Crudos días. Un placer estar aquí otra vez, aunque esté en la distancia esta vez. El mismo que sentimos nosotras, porque la verdad es que enhorabuena por ese trabajo. Habéis trabajado con casi 1000 horas de material de archivo, 600 horas de entrevistas y 14 meses de montaje. Se nota todo el trabajo que hay detrás. ¿Ha sido muy difícil contar una historia tan conocida como esta y revelar datos que no se conocían? Sí, bueno, han sido efectivamente 3 años y medio de trabajo porque lo que era importante también, es verdad que había muchas cosas que se conocían, pero había muchas cosas que no se conocían y sobre todo lo que había quedado era un ruido, ¿no? Y en ese ruido se había diluido el relato, ¿no? Realmente queríamos retomar el relato, contarlo desde el punto de vista de las víctimas y de las personas que las acompañaron para poder entender cómo se vivió el proceso desde dentro, ¿no? Es decir, todo aquello que realmente no habíamos conocido en ese ruido que se formó, ¿no? Para ti, ¿qué ha sido lo más sorprendente de toda esa investigación? Lo que te ha llamado la atención que no conocías o que no recordabas, porque a mí me ha servido para recordar muchos momentos y también para alucinar con algunos de los descubrimientos que aparecen, con cómo lo cuentan las personas que lo investigaron, con cómo realmente sucedieron los hechos en ese momento. Sí, la verdad es que hay muchas partes que son muy sorprendentes. Yo obviamente, como todo el mundo, seguí el proceso, pero no conocía muchas cosas, tenía muchas dudas, ¿no? Por esto que te contaba, ¿no? de ese ruido mediático. Una cosa que yo creo que es importante destacar, y ahora te respondo, es que la versión que nosotros contamos no es una versión de 2 versiones. Estos son los hechos probados realmente. Las personas que cuentan desde la perspectiva, ¿no? de las víctimas, lo que están haciendo es realmente corroborar los hechos probados, que son los que fueron en todas las sentencias judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo. Entonces, el juntar todas estas piezas, al fin y al cabo, es como un mosaico. En ese sentido, es un poco como El silencio de otros, porque son piezas, algunas que conocíamos, otras que no, pero al juntarlas todas y al poder irte un poquito más lejos, de repente ves cómo es, ¿no? la sociedad realmente, la realidad de lo que estábamos viviendo, ¿no? Para mí, siempre digo, realmente lo más difícil, y no es porque esté Cristina aquí con nosotras, lo más difícil, ¿qué tal? Lo más difícil fue el Cuéntalo, sin duda, para mí, porque, bueno, para los dos, porque leer el Cuéntalo es algo que te destroza, ¿no? O sea, no podía pasar de 10 tweets que además estábamos clasificando, nos los dieron del Centro Supercomputacional de Barcelona ya clasificados, pero luego nosotros los clasificábamos más, tipo de agresión, quién lo había en casa, en la escuela, quién lo había cometido, el padre, el abuelo, o sea, es que realmente edades de 0 a... ¿no? Esto fue lo más duro, de verdad que es que te rompe, y eso también fue un reto, cómo traspasar el Cuéntalo en este universo tan enorme a una película que al fin y al cabo es finita y cómo hacerlo sin que la gente
cortara, porque es que realmente te rompe, ¿no? Entonces ese fue un reto que al final se le ocurrió a Robert, además, el incorporar el cuéntalo dentro de las protestas, ¿no? Porque realmente hay mucho dolor, pero también hay mucha esperanza y también hay mucho empoderamiento, ¿no? Del romper el silencio realmente. Y por eso en la versión final realmente las protestas y el cuéntalo son uno, ¿no? Yo creo, Almudena, que... Hola, ¿qué tal? Yo creo que ahí es un hallazgo tremendo, porque el cuéntalo ya no es sufriente, ya no es solamente dolor, sino que es revulsivo. Es decir, cuando Almudena y Robert mezclan el cuéntalo con toda la población levantándose en apoyo de la víctima, de repente te das cuenta de que no es las mujeres llóricas, sino que ¡guau!, hay una revolución. ¿No, Almudena? Sí, es que realmente fue esto, ahora tenemos ese acabó también, el que estás trabajando y que es tan absolutamente importante, y antes de esto fue el cuéntalo, fue ese momento histórico en el que las mujeres empezamos a contar lo que nos había pasado, hicimos nuestras listas de lo que nos había pasado y empezamos además a entendernos entre nosotras, es decir, que estas cosas que no habíamos contado a las amigas, empezamos a contarlas. Realmente a mí también ahora al salir el documental, mucha gente me manda mensajes y tal, pero también me están llegando muchos mensajes de amigas diciendo, es que me había pasado esto. Y realmente es esta conversación que no termina, ¿no? Porque la violencia no termina, ¿no? Para poder contarnos y poder entender esa violencia dentro de un contexto, ¿no? No es algo individual, eso también fue muy bonito del cuéntalo, ¿eh? No es algo que me ha pasado a mí, es que nos ha pasado a todas. Y de hecho, el título tiene mucho que ver con eso, ¿no? No, nos ha pasado a todas, no estás sola, ¿no? Pero también no estás sola porque somos muchas, miles, millones en la calle, ¿no? Que podemos estar juntas. Es que por eso es muy emocionante el documental, porque no solo cuenta el terror del caso de la manada, sino que esa chica se convierte en un símbolo, ella misma se convierte al final en una luchadora y esa lucha se multiplica por miles, por millones. Creando el Me Too español es lo que a mí se me saltaban las lágrimas y hoy hablábamos con las compañeras que también lo han visto, que hay muchos momentos muy emocionantes porque realmente se produjo una revolución ahí. Sí, es lo que hablábamos, es el romper el silencio realmente, ¿no? Esto lo narra Cristina muy bien en su libro, ¿no? Ahora contamos nosotras que en el que leímos y la llamamos, Cristina, tenemos que meter esto, no, pero habla de esto realmente, de que esto es como una realidad que está presente, que está en todas las ciudades del planeta, ¿no? Y sin embargo es algo como si fuera invisible, ¿no? Cuando nos pasa a la mitad de la población, ¿no? Entonces realmente el poder transmitir en el documental la fuerza de esos días, ¿no? Tantas mujeres, tantas niñas y también hombres y chavales, aunque fundamentalmente eran mujeres y niñas, pero también había hombres también apoyando. El poder transmitir esa fuerza y además recordarlo, ¿no? Porque se nos había olvidado. Y el papel del Poder Judicial, es decir, de repente comprendes por qué ese silencio. Comprendes que el no estás sola, no te calles, vamos todas, cuéntalo, es como, ole, 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 que se ha abierto un agujerito, vamos todas a contarlo porque estos señores del Poder Judicial lo único que van a hacer es castigarte. Bueno, es que de hecho cambiáis no solo la mirada de los jueces, que en el Supremo, ya conocéis el caso, no es un spoiler, acaba reconociendo que es una agresión sexual, es decir, es una violación, sino que eso da lugar después a una ley. Claro. Bueno, es que es tremendo. Es que la ley de solo sí es sí. La ley de solo sí es sí, que cristaliza y modifica, y tenemos a Alves que entra en la cárcel porque viola a una mujer en una discoteca. Y esa mujer no tiene que demostrar nada. Es decir, en mi época, en nuestra época, si te violaba un futbolista rico, más te valía callarte. Y si no te callabas, ibas a... Claro. ¿Cuántas siguen callándose? Querido, futbolistas, cantantes, músicos, escritores, editores, actores, hemos pasado por todas las camas. Productores. Directores. Y de repente... todo lo que cuenta Almudena en No estás sola, más la ley del solo sí es sí, cristaliza en que una muchacha que no conocemos dice, es que este señor con quien he entrado en un baño sola, por voluntad propia, me ha hecho tal. Y el tipo, siendo Dani Alves, acaba en la cárcel. Yeah. Uno de ellos se acercó a mí para darme un beso y yo no me eché para atrás. O sea, me iba a dar un beso con él y ya está. Mientras yo lo estaba besando, otro chico dijo, vamos, vamos. Noté como otro me cogía de la cadera y me bajaba los leggings. Yo cerré los ojos y si en algún momento los abrí, lo único que veía eran tatuajes. Y piel.
y lo único que escuchaba era alguna que otra risa. Escuchamos a la actriz Natalia de Molina poniendo voz a las palabras de la víctima. Son palabras recogidas en su declaración y en 2 cartas que envió a los medios. La actriz Carolina Yuste le pone voz a la víctima de Pozo Blanco. ¿Por qué ellas dos? ¿Fue una decisión clara desde el principio elegir a estas 2 víctimas? Bueno, por un lado nos parecía súper importante que tuvieran una voz, que no fueran solo texto, ¿no? Que entendiéramos que no tampoco son una X ni son una inicial, ¿no? Que son mujeres reales, y por eso les pusimos un nombre ficticio para poder referirnos a ellas, porque lo que no tiene nombre no existe, ¿no? Y además que tuvieran una voz para poder sentir este proceso a través de ellas. Realmente fue un poco curioso porque no podíamos hacer casting, era un rodaje secreto, nadie sabía nada, Cristina tuvo que callar varios años sin decir a nadie lo que estábamos haciendo, realmente para proteger a las víctimas y a todas las personas que habían participado de toda la presión que podía existir, ¿no? Entonces, nada, llamé a una amiga, mi amiga Celia de Molina, le dije, necesito 2 actrices que sepan guardar un secreto y que sean muy comprometidas. Y me dijo, ya está, las tengo. Y así, o sea, que no hicimos casting, fue realmente Natalia, que es mi hermana, confío en ella como si fuera mi carne, y Carolina. Y nada, hablamos con ellas, dijeron, ahí estamos y hasta el final. Así que claro. Yo creo que eso fue, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista fue muy importante también. Y ellas, la verdad es que hacen un trabajo maravilloso para poder, como decía, es que la idea es que el espectador, la espectadora pueda meterse en este tren, viajar y al salir al otro lado, ¿no? Poder ver con otras gafas. Esto lo decía también en El silencio, ¿no? Que cuando sales miras de otra manera y esa es nuestra esperanza, ¿no? Que estas voces también pudieran ayudar a vivir el proceso desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista de una víctima superviviente en este caso, y poder realmente atravesar ese proceso y salir pensando, wow, esto pasa a mi alrededor, o sea, estas mujeres, mis compañeras de trabajo, este grupo familiar en el que estoy, todo esto ha pasado, ¿no? Y la respuesta es dura, pero es que sí, claro. Y preguntémonos por qué Almudena tiene que pedirnos a todas que guardemos silencio para proteger a las víctimas, para proteger, es decir, el miedo que subyace, Almudena, el miedo siempre ahí de cómo responderá la sociedad, nos atacará, cómo va a responder la manosfera, va a haber odio, va a pasar algo en los cines, es que no sabía. No sabíamos. Y luego también era el tema de la presión mediática. Había habido tanto ruido por lo que habíamos contado, ¿no? Realmente el relato que se había contado en los medios hegemónicos, fundamentalmente, sobre todo en las televisiones, era el relato del abogado de la defensa de ellos, ¿no? Entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar todos estos medios, como dice, ¿no, Cristina? ¿Qué iba a pasar con las redes? Y preferimos mantenerlas protegidas a ellas y a todas las personas que participaron, además, ¿no? Que realmente para muchas era la primera vez que hablaban realmente, y precisamente lo hicieron porque querían contar este otro relato, querían que la gente entendiera lo que había pasado realmente desde atrás, ¿no? Y esa protección, que tiene razón Cristina, ¿no? Qué fuerte tener que protegernos cuando somos víctimas de un delito, fue un poco la razón por la que trabajamos en secreto. Luego al final hemos tenido razón, ¿no? Porque hemos salido ya con un mensaje muy claro, muy posicionado, y ellas ya sabiendo perfectamente cuándo íbamos a salir, con lo cual hemos intentado siempre, nuestra premisa siempre era no hacer daño, 100% respeto, 0% morbo, ¿no? Y digamos que eso es lo que hemos intentado cumplir desde el principio hasta el final. Y se cumple. Y es que nos olvidamos, y nos lo recuerda el documental, que el circo mediático que se montó revictimizó a la víctima, la persiguió, llegó a revelar datos personales de ella. Se llegó a decir, a través del abogado omnipresente de los acusados, que estaba allí día tras día en las tertulias, que bueno, que esta chica se divertía, es que publicaba mensajes en redes que se lo estaba pasando bien con sus amigas. Yo estaba allí, colega. Yo salía llorando de la tele. Yo me comí todos los debates porque a la que yo iba me ponían enfrente al abogado de la manada, que además era tan cerdo que decía, no, yo quiero hablar con la Fallarás, que es la que me pone.
¿sabes? Yes. Claro, como yo era la que decía, no quiero hablar con este señor. Bueno, a ver quién, ¿qué pasa? Que vosotras no tenéis un sexo, porque tú tienes pinta de tener un sexo, no sé cómo. Claro, esa teoría del juez aquel de la primera sentencia, la de Pamplona, que decía que había visto jolgorio en la violación, él se basaba en eso, el abogado, y entonces era un arrastrar el lodo, y las televisiones y los medios de comunicación generalistas, pero sobre todo las televisiones de este país, haciéndole el juego, salió en todas partes, se convirtió en un héroe, hasta el punto de que cuando nosotras éramos pequeñas, yo tengo ahora 56 años, cuando un violador entraba a la cárcel, y hasta hace bien poco se decía, uy, pobre, lo que le va a pasar en la cárcel, uy, lo que le van a dar en la cárcel a un violador. Y un violador era un tipo que lo hacía todo a escondidas y que cuando iba a la cárcel iba a recibir lo suyo. Estos tíos entraron en la cárcel como jefazos. A estos tíos se les hizo un club de fans, y estos tíos se convirtieron en los jefes de la cárcel y de sus módulos en cuanto pisaron la cárcel. ¿Cómo tiene que haberse modificado la sociedad para que un grupo de violadores sean los líderes de la prisión? Al final tuvisteis que apartar, todo esto me lleva a pensar que tuvisteis que apartaros, como decía Cristina antes, ir un poco al Encinar para hacer este documental y volver con él. En él se habla del caso de la Manada, de la víctima de Pozo Blanco y también de Nagore, la mujer asesinada en 2008, también en Pamplona. ¿Por qué decidisteis enlazar las tres historias, Almudena? Bueno, fundamentalmente porque no queríamos hacer la historia de un caso. Además, la palabra caso siempre nos gusta poco, ¿no? Porque detrás de un caso hay personas. Pero en cualquier caso, la idea era poder, cuando juntas todas las piezas, cuando juntas todas las historias, cuando estás en el juicio de ella, ¿ves? Fíjate, cuando estás en el juicio en el que ella participa. No, es que sabes que mucha gente habla de los abogados defensores como si fueran, o sea, los de ella, pero ellos son la acusación, ¿no? Entonces esta confusión pasa todo el rato, ¿no? Es curioso. Entonces, cuando estás en el juicio en el que participa ella, ¿no? Como testigo, y de repente cortamos al juicio de Nagore, donde se juzga al asesino de Nagore, y ves las preguntas que le hacen a su madre, de repente te das cuenta que no es este caso, que no es un caso aislado, ¿no? Que estamos hablando de un patrón de una sociedad machista, patriarcal, en la que realmente ese patrón subyace en todas las estructuras, judicial, mediática, social, ¿no? Y por eso queríamos juntar estas tres historias y poder, de alguna manera, extraer, pues siempre hablamos de la palabra deconstruir un poco, ¿no? Deconstruir el caso para entender un poco esos patrones que subyacen en estos tres, digamos, sistemas, ¿no? Como pilares. Y una cosa que yo creo que también era importante es que a la hora de hacer esto, nos parecía muy importante también tener, es que para que no se me olvide, tener referentes hombres. En la película hay policías, hay hombres, también hay policías mujeres, pero hay policías hombres, hay un alcalde, hay un abogado, que son, y todas estas personas, con todas sus diferentes opiniones políticas, etcétera, están todos ahí para apoyar a las víctimas realmente, ¿no? En este caso. Y nos parecía importante también que entendamos que no es una película para mujeres. Las mujeres nos hacemos sentir, nos sentimos fuertes, nos entendemos, nos abrazamos, pero es también una película para hombres, por supuesto, ¿no? Porque es esta conversación la que tenemos que tener entre todas y todos, porque si no, al final la situación va a seguir igual, ¿no? Entonces, el poder incorporar a ellos a esta conversación era parte de nuestro objetivo también, ¿no? Sí, porque contáis todos esos patrones de un sistema machista, pero también contáis a todas esas mujeres y hombres que lucharon, que trabajaron para que este caso saliera adelante, para que la víctima fuera escuchada y creída y para que finalmente se llegase a la sentencia del Tribunal Supremo que le dio la razón. Ella me verbaliza que habían sido 4 varones, vale, ¿cómo iban vestidos? Y ella me dice, iban vestidos de San Fermín. Y yo en ese momento dije, madre mía, es como buscar una aguja en un pajar. Está esta policía, están otros policías, están fiscales, hombre, mujer. Es la primera de policía que habló con la víctima y vosotros habéis accedido a personas que no habían hablado nunca. ¿Cómo lo habéis conseguido y cómo habéis conseguido que se pongan delante de una cámara? Bueno, yo siempre digo con respeto. Yo siempre, las personas con las que trabajamos, siempre hablamos de respeto mutuo, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos primero a ellas y a ellos,
claro, la reacción fue un poco de, ostras, esto no lo vamos a abrir otra vez, ¿no? Pero también es verdad que por parte de muchas personas había mucha necesidad y también es una experiencia traumática para la ciudad y para muchas personas, ¿no? Que no podían hablar ni con sus familiares realmente por todo lo que se había creado, ¿no? Entonces realmente nosotros nos acercamos, dijimos lo que queríamos hacer desde el punto de vista que lo queríamos hacer. Fuimos además diciendo, hemos dirigido el silencio de otros, queremos hacer algo con este mismo respeto, ¿no? Pero con este otro tema. Y realmente fue un proceso en el que también respetamos sus tiempos. La gente no te va a decir, vale, venga, me meto, ¿no? Es realmente entender que las personas necesitan procesar y fue un proceso que duró un año realmente, ¿no? En estas conversaciones que íbamos a Pamplona, íbamos hablando con ellas y con ellos, ¿no? Pero yo creo, insisto, que esa premisa, ¿no? Con la que iniciamos, que es la que les dijimos a ellas y a ellos, luego al final cuando terminamos, antes de que estuviera terminada la película, antes de que saliera, ya se las enseñamos y la respuesta fue muy bonita, muy emotiva, ¿no? Entonces, bueno, sentimos que por lo menos por ahí, en ese momento dijimos, vale, esta parte está cumplida, ¿no? Sí, Pamplona es una ciudad, y especialmente en San Fermín, muy concienciada contra la violencia machista. De hecho, hay grandes redes de mujeres feministas que llevan muchísimo tiempo alertando sobre estas violencias y se trabaja para que no vuelvan a existir. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompañan en esta república varias personas de Pamplona, de Iruña. Gabón, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿cómo vivisteis vosotros el caso? ¿Lo recordáis? Sí, claro. Yo creo que se nota desde ese caso que ha cambiado la sociedad. Es decir, se nota una conciencia de la gente de protección a las mujeres y sobre todo en las fiestas que ha habido después en pueblos y en los barrios. Se nota que hay una más conciencia de proteger a las mujeres. Es decir, se ven carteles y se suele poner siempre... A ver, que tienes ahí a tu compañera, sí. Pues no sé, yo creo que sí que hay una mayor conciencia, ¿no? sobre el respeto a las mujeres, sobre el que no todo vale, sobre que el ambiente de fiesta no exime de responsabilidad, ¿no? Yo creo que sí, que hay mayor conciencia, hay mayor respeto y sobre todo creo que se nota que sales con más seguridad a la calle. Yo al menos lo pienso. Bueno, pues eso es un logro muy importante, aunque evidentemente la violencia sigue existiendo. Que se vaya con más seguridad a la calle siempre es un logro de toda esta lucha. Sí. Pero... Pero vamos, claro, hay mucho, pero mucho, ahora mucho vamos a quitar el foco de las mujeres, de su protección, de su seguridad, y pongámoslo en los hombres. Es decir, yo creo que el siguiente paso es decir, cuando hay Nerea Barjola, que es vasca y es una gran teórica del feminismo, siempre dice, a nosotras nos ofrecieron en las fiestas poner un autobús y meternos en el autobús y llevarnos a casa una por una y dejarnos en casa. Y claro, preguntamos, ¿y si ellos son los peligrosos, por qué no los metéis a ellos en un autobús? Y que alguien se asegure de que llega a su casa y os los lleváis de la fiesta, claro. Ese clic es el que nos falta por dar. Bueno, pues ese clic yo creo que se va dando con libros como El final de todo esto o con documentales como No estás sola. Almudena, Cristina, Cariño. Gracias por romper silencios, Gracias. por romper Gracias. tabúes. Ha sido un programazo, tengo que deciroslo. Mejor vuelta no me podía imaginar. Un abrazo muy fuerte a las dos, os queremos mucho. Besazo. Gracias. Beso, Almudena. Gracias, besitos. Y os invitamos a ver el documental con vuestras parejas, amigos y sobre todo con vuestros hijos. El Ministerio de Cultura ha decidido que este es un documental para ver a partir de los 12 años. Las redes que protegen a esas chicas con el corazón roto, a las que canta Beth Hart. Nosotras no nos rompemos porque tenemos esta red que sois vosotras al otro lado, apoyando esta República Independiente de la Radio, formada por Kelu Robles, Marta González, Álvaro Vega, Celtia Tabeallo, Paz Galeana, Irene Valiente, Andrea Olea, Ángela Sepúlveda, Violeta Muñoz y quien os habla, Javier Gallego. Y para quienes todavía no lo hacéis, solo tenéis que entrar en carnecruda.es y convertiros en productores y productoras. Necesitamos ayuda para hacer nuestro propio cóctel Molotov, os necesitamos para hacer programas como el de hoy. Y para volver mañana con un nuevo Nido de Rojo y de Roja. Que hay mucha actividad. Hay mandanga. Hay mandanga de la que hablar.
Bueno, gracias a todos los productores y productoras que habéis venido hoy. ¿Lo habéis pasado bien? Interesante. En la radio, si no habláis, no se oye. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy bien. Un aplauso para despedir. Venga, pues hasta mañana. Salud y república. Y que la radio os acompañe, eso es. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.